La ayuntía de hoy día corresponde a una nueva materia del curso que corresponde a la parte de calor, procesos termodinámicos y todo lo correspondiente a termodinámica del curso, ¿ya? En esta ayudantía vamos a ver lo que es más que nada equilibrio térmico y lo que es dilatación de objetos por dilatación por el calor, ¿ya? Em, En otros cursos de San Joaquín me comentaron que ustedes que los que estaban recién pasando ley cero, que es la ley cero de termodinámica, que no sé si ustedes estarán en la misma línea, ¿ya? Que significa que un cuerpo caliente se junta con un cuerpo frío y van a llegar a un equilibrio térmico en los cuales los dos cuerpos se van a encontrar a la misma temperatura, ¿ya? Entonces, para el problema uno tenemos que considerar una lámina bimetálica de largo L, la cual está formada por dos metales, ¿ya? Con coeficiente de dilatación alfa 1 y alfa 2 respectivamente. Suponiendo que las temperaturas, suponiendo que está a una temperatura TI, inicial la lámina no está deformada, es decir, que está como se muestra en la figura, ¿ya? Entonces nos está preguntando calcular una temperatura final que va a alcanzar la lámina para que tome la curvatura que está acá, que está en este recuadro de acá. Entonces, el calor, ¿qué me va a hacer? Va a hacer que se me deforme esta lámina, generando un ángulo, este ángulo que nosotros vemos acá, entre los dos extremos de la barra metálica. Entonces, aquí estamos trabajando nosotros un problema de dilatación lineal y un poquito mezclado con la materia que vimos en que se veía en 110 respecto a lo que son arcos y cosas así, ¿ya? Entonces, nosotros en este caso tenemos o sea, son dos barras pegadas, ¿ya? Las cuales tienen diferente coeficiente de dilatación, ¿ya? Para que ambos lleguen a la misma posición, uno va a tener un coeficiente, o sea, van a tener distinto coeficiente de dilatación, ya que uno se va a dilatar más que otro, ¿ya? Entonces significa que el coeficiente de dilatación del que está más afuera, si se dilata más, va a decir que tenemos un coeficiente de dilatación mayor que el que está más apegado hacia el ángulo donde se forma, ¿ya? Entonces, teniendo esta interpretación de nuestro dibujo, nosotros tenemos que ver la forma en cómo podemos relacionar, porque nos consultan la temperatura final, ¿cierto? La temperatura final va a depender netamente del ángulo que nosotros vamos a formar y de lo que se va a dilatar cada una de estas barras, ¿ya? Entonces tenemos que ver la forma entre relacionar ambos coeficientes de dilatación. Sabemos que en ambos barras vamos a tener el mismo delta T, y aquí tenemos una diferencia de que el R2 corresponde a desde un punto centro hasta donde termina la barra uno, la barra que está más pegada hacia el ángulo, y el R1 es hasta donde termina la barra que está más fuera del ángulo donde se forma, ¿ya? Entonces, nosotros por la materia de 110 podemos expresar cuando la figura ya está sometida al calor, a una temperatura final. Recordábamos que ese largo, este largo de la barra, que es el largo final de la barra, es la barra ya dilatada, corresponde a lo que es el radio por nuestro ángulo, ¿cierto? No sé si eso lo recuerdan, que el radio por el ángulo da igual a la longitud del arco. Ya, pues, entonces esa longitud del arco que nos está formando nos está diciendo el valor de nuestra barra ya dilatada, es decir, ya se extendió, ya tuvo una dilatación lineal esa barra. Y para el largo 2 tenemos lo mismo, que es el radio de la segunda barra por su respectivo ángulo, lo cual nos va a decir el largo dilatado que tuvo, el largo ya dilatado que tuvo esa barra, ¿ya? Entonces nosotros sabemos que L1 va a corresponder a la barra uno o sea, al largo de la barra uno ya dilatada, y el largo de la barra 2 va a ser el largo de la barra 2 dilatada, ¿ya? Con una temperatura final, con un delta T que no es igual para ambos casos. Entonces, nosotros despejamos el ángulo ya que es un término común, y nosotros recordamos de dilatación lineal. ¿Se acuerdan que para dilatación lineal nuestra fórmula es largo inicial, ¿cierto? Más el largo inicial
por el coeficiente de dilatación por delta t, que en este caso sería el largo inicial, que vendría siendo L, ya para ambos casos, más el largo inicial multiplicado por su respectivo coeficiente de dilatación, multiplicado por la diferencia de temperatura que está sometido al sistema. Esto es para dilataciones lineales. Para casos de dilatación de área, dilatación de algún área, nosotros en vez de trabajar con, claro, en vez de trabajar con largos, trabajamos con un área, la misma temperatura, pero en este caso el coeficiente de dilatación, claro, pues el coeficiente de dilatación es propio del material, ¿ya? Pero si nosotros trabajamos con un área, esto es multiplicado por 2, vendría siendo 2 veces el coeficiente de dilatación del material por delta T. Y si nosotros trabajásemos con un volumen, nosotros cuando trabajamos con un volumen, la fórmula es exactamente lo mismo, pero en vez de largo o área que lo habíamos explicado anteriormente, aquí nosotros colocamos volumen inicial más el volumen inicial multiplicado por 3 veces el coeficiente de dilatación por su respectivo delta T. Hay que tener en consideración que este coeficiente de dilatación, cuando en cursos anteriores, por ejemplo, cuando teníais 3 veces la dilatación, el alfa, que la coeficiente de dilatación, también era expresado como un beta. En los ejercicios llegaban y te decían, tenía cierto estanque con cierto líquido y te daban un beta. Y todos quedaban como, ¿pero dónde está mi alfa? Y hay que saber la relación de que 3 alfa es igual a beta. Así que cuando le estén dando un beta, estén sabiendo de que eso es lo mismo que decir que 3 alfa. Es decir, que le están dando un coeficiente, el coeficiente de dilatación para cuando estamos trabajando con un cuerpo volumétrico. ¿Ya? Entonces, L1, que correspondía al largo de mi arco generado con la curva dilatada, va a corresponder, claro, po, a mi barra dilatada, que va a corresponder a una dilatación lineal que está expresada acá. Lo mismo para el largo 2, con su respectivo coeficiente de dilatación, ¿ya? Entonces, ahora nosotros teníamos que los ángulos para ambos casos eran iguales, por lo tanto, simplemente, ¿qué hacemos? Igualar los ángulos, por lo tanto nos quedaría L1 sobre R1 igual a L2 sobre R2. L1 lo encontramos acá y L2 lo encontramos acá. Entonces tendríamos muchos términos iguales. Tendríamos en términos iguales los L, tendríamos distintos radios y teníamos un delta temperatura que nosotros, que es lo que queremos buscar, ¿ya? Pero que es igual en ambos lados. Entonces nosotros aquí cancelamos nuestros L y vamos aquí a proceder a despejar nuestro delta temperatura, ¿cierto? Donde, claro, nuestros R son, en este caso, deberían ser conocidos para hallar un valor, pero como en este caso no tenemos valores, lo dejamos expresado como tal. Y sabemos que delta T es temperatura final, menos inicial. Entonces tenemos que despejar nosotros nuestra temperatura final. Entonces a nuestra expresión encontrada previamente, simplemente pasamos la temperatura inicial, sumando hacia el otro lado, con lo cual nos queda una temperatura final que depende netamente de los radios que van a tomar desde un punto hacia nuestro largo final, hacia nuestras puntas de estas barras dilatadas y sus respectivos coeficientes de dilatación. Y obviamente, dependiendo también de la temperatura inicial a la cual está sometido el, el modelo, ¿ya? Entonces, recordando, o sea, haciendo resumen, porque esa es la respuesta final que nos están pidiendo simplemente la temperatura final de nuestro sistema. Recordando, cuando nosotros trabajamos con algo lineal, largos, se trabaja con un alfa y la fórmula, no sé si ustedes se la habían pasado en clase, pero es el largo inicial más largo inicial por el alfa, que es la dilatación del elemento, por su respectivo delta t. Y ojo que esto nos da ya el largo final de nuestra barra ya dilatada. Si nosotros queremos sacar solamente lo que se dilató, vendría siendo el largo inicial por el alfa por el delta t. ¿Ya? Entonces ese sería lo que se extiende o lo que se acorta nuestra barra. ¿Ya? Entonces, cuando teníamos áreas, sería que tendríamos un área dilatada, es igual a un área inicial, todo eso más lo que va a ser área inicial nuevamente por 2 veces el alfa 1 por delta t, ¿ya? Y cuando teníamos volumen, reemplazábamos lo largo por volumen y en vez de colocar un alfa, colocamos 3 alfa o un beta, ¿ya?
Y eso sería la pregunta 1, ¿ya? ¿Les quedó alguna duda, chicos? Si tienen alguna duda respecto a esta materia, si la pasaron en clase, avísenme. Si no, avísenme, yo se la me explico cuantas veces quieran. Así que, ¿cómo quedaron con este ejercicio? ¿Lo entendieron? ¿Cómo funciona? Ahí en el chat. Por mi parte, sí. Genial. Ya. Entonces, em, para el caso 2, tenemos un problema que va a mezclar lo que va a ser dilatación térmica con equilibrio térmico, ¿ya? Em, el problema 2 nos dice que una esfera de plomo tiene un diámetro que es de 0,05% más largo que el diámetro de un anillo de acero, ¿ya? Cuando la temperatura es de 70 grados Celsius. Es decir, que a esta temperatura el diámetro de mi esfera de plomo es 0,05% más largo que el diámetro de un anillo. Nosotros cuando trabajamos con una esfera, sabemos que esta esfera es maciza, ¿ya? No, estamos trabajando con algo volumétrico. En cambio, el anillo, imagínenselo como una vara o un alambre, por decirlo así, en forma de anillo circular. Por lo tanto, ¿nosotros con qué estaríamos trabajando? Nosotros estaríamos trabajando con una dilatación de tipo lineal. Ya que no es algo volumétrico, no es algo de área, sino que es algo de largo, ¿ya? Esa es la diferencia que ustedes tienen que notar en los objetos con los cuales están trabajando. Pueden resolver la parte del volumen de forma lineal, pero no es lo recomendable, porque van a haber casos en los cuales puede que ustedes lo tomen como lineal, pero no va a ser lineal. Así que es tener en consideración de que cuando trabajamos con esferas se trata de algo volumétrico. Entonces, siguiendo con el problema, nos dice, en estas condiciones el anillo no puede pasar por la esfera. Es decir, que nosotros estamos intentando que el anillo pueda pasar por entre medio de la esfera y nos dice que en el caso inicial a los 70 grados esto no se puede. Entonces, el conjunto anillo-esfera es colocado posteriormente en un recipiente que contiene 0,123 metros cúbicos con agua a 1 grado Celsius. ¿Ya? Entonces, nos preguntan, ¿a qué temperatura el anillo podrá pasar por la esfera y qué temperatura tiene el agua en ese instante? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros en este caso vamos a buscar una dilatación térmica para que el diámetro del anillo y el diámetro de la esfera lleguen a ser en algún momento iguales, ¿ya? Para que a partir de ese instante el anillo pueda pasar por lo que es la esfera, ¿ya? Entonces, esa dilatación que se va a producir va a pasar a una temperatura específica. Y esa es la temperatura que nosotros tenemos que buscar. Obteniendo esa temperatura, vamos a saber que el anillo con la esfera liberaron cierta energía para enfriarse, ¿ya? Con el agua. Y esa energía que liberaron va a ser utilizada por el agua para calentarse. Entonces tenemos que hallar la temperatura del anillo con la esfera para que para que el anillo pase por la esfera y también con esa temperatura que nosotros vamos a obtener, vamos a poder calcular la energía que liberó y con eso vamos a calcular la energía que absorbió el agua y la temperatura que va a tomar el agua con la energía que absorbió, perdón. Entonces, pup, chuta, pup. Entonces nos dan aquí los datos, que estos los dan en el enunciado, más bajito que aquí, ahí están, que los tienen que dar, que es el coeficiente de dilatación del acero, el cual es 1,2 por 10 a la menos 5 Celsius a la menos 1. La dilatación del plomo es 8,7 por 10 a la menos 5 Celsius a la menos 1. La masa del anillo son 25 gramos. La masa de la esfera son 100 gramos. El calor específico del acero son 460 joules sobre kilogramos Kelvin. El calor específico del plomo son 130 joules sobre kilogramos Kelvin. Ojo con este, porque
Me ha pasado en certámenes anteriores o tareas anteriores que no se los dan, pero este como un valor que utilizan casi siempre, traten de aprendérselo, que es el calor específico del agua en joules en kilogramos Kelvin, ¿ya? Porque por lo general tienden a trabajar con caloría, entonces ya dicen que el calor específico del agua en caloría es una caloría de tanto, tanto, y del hielo es 0,5 ya. Pero nosotros aquí vamos a trabajar con joules sobre kilogramos Kelvin, ¿ya? Entonces, y la densidad del agua son 1000 kilogramos metros cúbicos. Entonces, como les comentaba, en un principio vamos a tener que buscar la dilatación de nuestro volumen y la dilatación de nuestro anillo para que sus diámetros lleguen a ser iguales. Entonces, como les comentaba, la dilatación de un volumen corresponde a volumen inicial más lo que es volumen inicial multiplicado por 3 veces el coeficiente de dilatación multiplicado por la diferencia de temperatura que se va a producir en el sistema, ¿ya? En lo que nosotros queremos, lo que estamos dilatando nosotros. Em, Reemplazamos nosotros lo que va a ser el volumen el final, ¿ya? Con un radio final, y el volumen inicial tiene un radio inicial, ¿cierto? ¿Ya? Y vamos a despejar todo en base radio y después vamos a trabajar con los diámetros. Entonces nos dice que el radio final es igual al radio inicial, raíz cúbica de 1 más 3 coeficiente de dilatación del plomo, que es de lo que está hecha la esfera, por delta T, ¿ya? Entonces ya aquí tenemos nuestro radio final a esa temperatura que nosotros queremos buscar. Entonces aquí nosotros ¿qué vamos a calcular? Vamos a buscar calcular la dilatación lineal de nuestro anillo, que por lo general aquí sería un L, pero para expresarlo, bueno, que usted lo entienda, aquí estamos hablando del perímetro, ¿ya? El perímetro del anillo corresponde al largo, ¿ya? Que en el caso anterior, si se acuerdan, esto también es perímetro, ¿ya? Pero es un largo que está doblado. Entonces, el perímetro del anillo es 2πr, ¿cierto? Donde R' va a ser el radio que toma ya el anillo dilatado, y la dilatación, como les comentaba, era lineal, por lo tanto es, claro, el perímetro multiplicado, o sea, el perímetro inicial, más el perímetro inicial por el coeficiente de dilatación, que en este caso es lineal, por lo tanto sería 1, multiplicado por el delta T respectivo, ¿ya? Entonces, nosotros aquí tenemos nuestro radio del anillo y el radio de la esfera, ¿cierto? Entonces, nosotros despejamos el radio del anillo, ¿sí? Y tenemos que igualar nuestros radios. ¿Por qué? Porque en ese instante, a partir de ese instante, nuestro anillo ya puede pasar perfectamente por la esfera, ¿cierto? Porque van a tener el mismo radio, por lo tanto van a calzar así, perfectos. Entonces, al igualarlos, hacemos el reemplazo de los cálculos obtenidos previamente, que es el R'E y R'P, que es el radio final de la esfera y el radio final del anillo, y procedemos a igualar, ¿ya? Y vamos despejando. Simplemente aquí se eleva al cubo para eliminar nuestra raíz. Dejamos todo esto otro al cubo. Y hay que tener en consideración esto que se va a hacer el siguiente. Nosotros ya en este caso tenemos un número bonito, ¿ya? Aquí tenemos un radio al cubo, ¿ya? Y ojo acá, tenemos después de este paréntesis que está elevado al cubo, nosotros nos queda esto. Pero nosotros sabemos que el coeficiente de dilatación de la acero era 1,2 por 10 a la menos 5. 10 a la menos 5, y si nosotros lo elevamos al cuadrado nos quedaría 10 a la menos 10. Por lo tanto, este valor es demasiado pequeño. Y lo mismo para el caso de cuando tenemos este coeficiente de dilatación elevado al cubo, nos va a quedar 10 a la menos 15. Entonces, para efectos del cálculo, estos valores los omitimos. ¿Por qué? Porque tienden a ser cero, ¿ya? Porque son tan pequeños que no son tan influyentes en el ejercicio. Si se pusieran estrictos, tendrían que calcularlos, pero por lo general, en casi todos los ejercicios, cuando son demasiado pequeños, cuando tenemos coeficiente de dilatación al cuadrado o al cubo, que son ya bastante pequeños ese número, nosotros lo omitimos por el hecho de que es demasiado bajo el valor, ¿ya? Entonces, despreciamos esos términos que les comentaba y nos va a quedar una igualdad de esta manera, en la cual tenemos esto de acá igualado a esto de acá.
¿ya? Entonces, nosotros, ¿qué nos queda? Nos queda despejar nuestra temperatura, ¿cierto? Nuestra temperatura nos quedaría despejar. ¿Para qué? Para hallar a qué temperatura nuestros radios van a ser iguales para que el anillo pueda pasar perfectamente por lo que es la esfera. Entonces, vamos a proceder a despejar nuestra temperatura. Pum, acá llegamos a nuestra despeje de temperatura, ¿cierto? En el cual simplemente lo que hicimos acá fue dejar hicimos la multiplicación del paréntesis, nos quedaron los radios iniciales solos y los pasamos en un lado y la otra multiplicación que era los tres veces el coeficiente de dilatación por la delta T que es igual para ambos casos, multiplicado por el radio inicial por su respectivo alfa, ¿ya? Despejamos nuestro delta T y nos queda de la siguiente manera, ¿ya? Acá nosotros nos dijeron que el radio, o sea, que nos están hablando del diámetro, ¿cierto? Que el diámetro era o sea, que era 0,05% más largo que el otro diámetro del anillo, ¿ya? Pero aquí nosotros tenemos radio. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente reescribimos los radios a diámetro. Sabemos que si nosotros el diámetro o sea, el diámetro partido en 2 va a ser igual al radio. Entonces, si nosotros colocamos diámetro sobre 2, diámetro sobre 2, diámetro sobre 2, diámetro sobre 2, al final el sobre 2 nos va a quedar afuera en ambos lados y se van a terminar cancelando, por lo tanto, simplemente reemplazamos. Reemplazamos nuestro radio por diámetro, ya que el partido 2, el por un medio, si lo sacáis fuera de tanto el numerador como el denominador, van a quedar iguales y se van a cancelar, ¿ya? Entonces, ahora nosotros tenemos la expresión de la temperatura en diámetro, que era lo que nosotros queríamos, porque nosotros nos dieron esa relación. Entonces, la relación nosotros teníamos que, nos dice que la esfera de plomo tiene un diámetro que es 0,05% más largo que el diámetro del anillo. Por lo tanto, el diámetro de la esfera va a ser 1,0005 del diámetro del anillo, ¿ya? Entonces, simplemente hacemos el reemplazo, ¿ya? En el cual nos dan los siguientes valores. Reemplazamos con la relación que nosotros habíamos obtenido del enunciado y vamos a tener una delta T que va a depender de los coeficientes de dilatación que nosotros tenemos. Pero nosotros esos coeficientes de dilatación los tenemos en el enunciado, están acá. Entonces, procedemos a reemplazar y tenemos que el delta T corresponde a menos 6,658. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que de los 70 grados a los cuales partió este sistema del anillo de esfera, se le van a disminuir 6,658 grados Celsius. ¿Y esto para qué? Para que alcancen el mismo radio o diámetro y pueda el anillo pasar perfectamente por lo que es la esfera, ¿ya? Entonces, la temperatura final a la cual queda mi anillo y mi esfera va a ser los 70 grados menos el delta T, ¿cierto? Entonces, nos está diciendo que aquí bajó la temperatura, y esto porque, claro, pues porque el agua lo está enfriando, ¿ya? Entonces, la temperatura final de nuestro anillo o sea, no es la final, sino que la temperatura en el instante en el cual los radios o diámetros se igualan es a esta temperatura. Entonces, necesitamos saber ahora cuál es la temperatura del agua. Entonces, tenemos que saber que la energía que está liberando el anillo con la esfera al enfriarse, tiene que ser absorbida por algo, ¿cierto? Y esta energía que fue el que liberó va a ser absorbida por el agua que se está calentando a la vez que está enfriando en la esfera con el anillo, ¿ya? Entonces, tenemos que todo el calor del sistema, que en este caso era el que estaba enfriándose, ¿ya? Corresponde al Q del anillo más el Q de la esfera, en el cual se saca con el calor específico por la masa por el delta T, ¿ya? Acá no hay calor latente por el hecho de que la,
los calores de fusión y de vaporización no, o sea, las temperaturas de fusión y vaporización no estamos lejos de esos parámetros por los cuales no estaríamos entrando a ver si es que existe calor latente o no. Por lo tanto, simplemente sería con el calor específico, ya que estamos variando la temperatura dentro del intervalo en los cual nuestros objetos son sólidos, ¿ya? Y en este caso, en la parte del agua, sabemos que el agua se convierte en hielo a los 0 grados y que se convierte en vapor de agua a los 100 grados, por lo tanto, seguiríamos estando entre ese intervalo de trabajo, ya que nuestro intervalo de trabajo estaría entre el grado 1 y entre el grado 70 grados. ¿Ya? Sabemos que el agua se calienta y el anillo con la esfera se enfrían, por lo tanto no estaríamos trabajando con calores latentes. En caso de que esté fuera de esa temperatura, de que nosotros en vez de agua le habríamos metido hielo, claramente cuando nosotros queremos calcular la energía que recibió, lo que se calentó, necesitamos ya netamente el calor latente que va a ser necesario para convertir el hielo en agua, ¿ya? Entonces aquí vamos, en primer lugar, vamos a calcular la energía que liberó nuestro sistema. Y esto se calcula con el calor específico por la masa respectiva del elemento por el de esta temperatura, que para ambos casos es igual, ya que bajaron de 70 grados a 63,342 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, el delta T, claro, fueron menos 6,658 grados Celsius, la masa respectiva del anillo, el calor específico respectivo del acero, la masa respectiva de la esfera y el calor específico respectivo de la esfera de plomo, ¿ya? Del plomo, literalmente. Por lo tanto, aquí tenemos que se obtuvo este sistema de anillo-esfera liberó una energía de 163,131 joules, ¿ya? Y esta energía, ¿a qué equivale? Equivale a la energía que en ese momento, en esa variación de temperatura, recibió el agua, ¿ya? Entonces, tenemos que la ecuación fundamental de calorimetría, que todos los calores, la suma de todos los calores tienen que ser igual a cero, ¿ya? Entonces, tenemos que calcular la temperatura final de nuestra agua, porque nosotros ya calculamos la temperatura, el calor del sistema y ahora tenemos que calcular el calor de o sea, la energía absorbida por el agua, ¿cierto? Entonces, en este caso, sería, claro, los menos 163,131 joules y le sumamos lo que es la respectiva masa del agua, ¿ya? Que nosotros nos dan el agua como un volumen, ¿cierto? Pero este volumen nosotros también tenemos densidad. Entonces, con eso, perfectamente nosotros podemos obtener la masa del agua. Y también tenemos el calor específico del agua y multiplicado por el delta T. Y ese delta T no lo conocemos del agua, porque claro, pues, la temperatura final no la conocemos, que es la que buscamos, y la temperatura inicial del agua era 1 grado Celsius. Entonces, pasamos la energía del sistema anillo-esfera hacia el otro lado y despejamos nuestra energía del agua, ¿ya? Nuestro Q del agua, nuestro calor. Entonces, teníamos que la masa es el volumen por la densidad del agua, el calor específico del agua lo teníamos y nos quedaría solamente despejar TF y nos da que la temperatura final del agua, es decir, que la temperatura en el instante en el que el anillo y la esfera sean del mismo radio y diámetro, el agua tuvo una temperatura de 1,00032 grados Celsius, ¿ya? Entonces, en ese instante, que aún no hay equilibrio térmico, porque el anillo esfera puede seguir enfriándose y el agua puede seguir calentándose. En ese instante en el cual la esfera y el anillo tienen el mismo radio de diámetro, el agua tiene una temperatura igual a 1,00032 grados Celsius. Ahora bien, ese era el instante que nosotros habíamos mencionado. Pero claro, pues, si nosotros lo dejamos un tiempo infinito, estos dos sistemas, que el sistema 1 es anillo-esfera y el sistema 2 es agua, si nosotros lo mantenemos en constante contacto, ambos, lo que me dice la ley cero es que, es que a lo largo del tiempo las temperaturas finales de ambos sistemas van a ser iguales. Entonces, mi anillo esfera se va a seguir enfriando hasta que alcance una temperatura T', por decir así, y mi agua va a seguir calentándose hasta que alcance la misma temperatura T', ¿ya? Entonces, en la pregunta B, nos preguntan cuál es la temperatura final de nuestro sistema. Y nosotros nos preguntaremos cómo hacemos esto.
pero tenemos que recordar lo que eran ay, aquí está, la ecuación fundamental de calorimetría, en la cual la suma de todos los calores igual a cero, y la diferencia en este caso es que nosotros antes conocíamos nuestro delta T, po, pero acá nuestro delta T va a ser respectivo a un T final que nosotros queremos hallar. Entonces, vamos a plantear lo que va a ser nuestra ecuación fundamental de calorimetría de la siguiente manera, en la cual el Q del sistema más el Q del agua tienen que ser igual a cero, pero la diferencia de estos Q es que mi delta T ahora va a ser el T de equilibrio. No va a ser el T final que nosotros hallamos antes para que el radio del anillo con el radio de la esfera sean iguales. Y tampoco es la temperatura que hayamos obtenido antes previamente. Aquí esta temperatura final es igual para ambos sistemas. ¿Ya? Entonces hacemos el respectivo reemplazo de 0,025, que es la masa del anillo, el calor específico del acero, la masa de la esfera, el calor específico de la esfera de plomo, y aquí lo multiplicamos por la temperatura final, que es la temperatura de equilibrio que nosotros queremos encontrar, menos la temperatura inicial, que para el sistema anillo-esfera eran 70 grados Celsius. Y en cuanto al sistema del agua, es la respectiva masa, que es volumen por densidad, por su respectivo calor específico, por la temperatura final de equilibrio, ya que va a ser la misma temperatura que vamos a tener en el sistema anillo-esfera, menos la temperatura inicial, que para el caso del agua era 1 grado Celsius. Entonces, aquí simplemente es despejar. Despejarte de equilibrio. ¿Ya? Hacemos la respectiva suma, acá nos va a quedar un valor entero. Aquí nos va a quedar un valor entero. Despejamos el T de equilibrio, y el T de equilibrio nos va a decir que la temperatura en la cual ya deja de variar, o sea, en el instante en el cual deja de variar la temperatura y ambos sistemas llegan al mismo punto de equilibrio, va a ser a esta temperatura. Cuando el agua esté a 1,00328 grados Celsius, significa, nos va a decir que el sistema anillo-esfera también va a estar a esta temperatura. Entonces, vamos aquí a tener nuestra temperatura final de equilibrio, ¿ya? Entonces, se vendría siendo ya nuestra temperatura final del sistema. Y esto es lo que se les viene ahora. Son estos tipos de problemas que, a mi parecer, son lo más sencillo del curso. Así que eso, y no sé si quedaron con dudas respecto a este último problema. Y eran 2 ejercicios nomás, está bien, tío. Así que era bastante cortito. Así que los leo, los escucho, si es que tienen dudas. Y si no, para cortar la grabación y mandarle la ayudantía anterior cuando tuvieron el certamen. Si alguien me responde algo por el chat, por favor. Ya, por lo menos, ya, genial. Ya, entonces, hasta aquí dejamos la ayudantía de hoy y vamos a enviarle la ayudantía de la semana pasada. A cortar grabación.